Estamos estudiando qué dice la Biblia sobre los diferentes nombres de Dios. Cómo Dios se da a conocer a las personas y cuando se da a conocer a la gente, con qué nombres Dios se da a conocer a las personas. Una de las cualidades únicas de la Biblia y del Evangelio, la noticia del Evangelio, es que nos presenta, escuche bien esto y es interesante, nos presenta un Dios que no tiene que ser descubierto por la gente. No es un Dios que está escondido y si tú le echas muchas ganas y lo buscas y ese Dios, tú vas hasta al Himalaya y te pasas allí 6 meses y meditas, a lo mejor lo descubres. No, el Dios de la Biblia es un Dios que te ama tanto que Él mismo se quiere revelar a los hombres. Esa es de hecho la noticia de la Biblia, que Dios es tan grande que nuestra mente, ni siquiera la más atinada y afinada de las mentes, podría, entre comillas, descubrir a Dios. Hay evidencias de la existencia de Dios en todos lados, en tu conciencia, en la creación, en la ley moral que el hombre tiene, por supuesto en la Biblia, pero la más importante es que Dios ha decidido revelarse Él mismo a las personas, revelarse Él mismo al hombre. Y el registro de esa revelación está en la Biblia. Lo tenemos en este libro llamado la Biblia, que gracias a él ahora lo tenemos en español. Y hay muchas naciones que no lo tienen en su idioma y tenemos que seguir trabajando para llevarles la Biblia. Pero ese Dios, pues, que ha decidido revelarse, se ha revelado con diversos nombres. Por ejemplo, ustedes recordarán algunos de Elohim, el Creador, el Elión, el Altísimo, el Shaddai, el Todopoderoso, el Olam, que es el Dios eterno y fiel, el Roí, el Dios que me ve, Jehová, que significa yo soy. Y este nombre Jehová se combina con muchos otros nombres. Jehová Jireh, Dios proveerá. Jehová Nisi, Dios nuestro estandarte. Jehová Sabaoth, Dios de los ejércitos. Jehová Shalom, Dios mi paz. Y hemos visto hasta en el momento más de 20 nombres diferentes. Pero interesantemente, uno de los nombres más hermosos con los que Dios se revela al hombre es el nombre de Jesús. Porque Jesús significa Jehová es salvación. Y ya estudiamos el nombre de Jesús, que representa la salvación que Dios quiere darle al hombre, y está representada en el nombre de Jesús. Jesús también, otro de los nombres con que se identifica, es el Hijo de Dios, que nos está hablando de la naturaleza divina de nuestro Salvador Jesucristo como el Dios encarnado. Pero la semana pasada también empezamos a estudiar otro de esos nombres, que es el nombre de el Hijo del Hombre. Curiosamente, en la Biblia, cuando Jesús de Nazaret, el Cristo, se refiere a sí mismo, no usa casi el nombre Jesús. Si yo te pregunto a ti, ¿cómo te llamas?, tú normalmente me contestas con tu nombre. Incluso cuando hablas de ti en tercera persona, que soy muy raro, pero usas tu nombre propio. Jesús solo usa para sí mismo su nombre propio 3 veces, pero usa más de 80 veces el nombre de el Hijo del Hombre para referirse a sí mismo. Y la semana pasada, como decía, estudiamos que este nombre es sumamente importante porque ilustra que en la persona de Jesús tenemos 2 naturalezas en perfecta armonía, unidas en la persona de Jesús, que es la naturaleza divina y su naturaleza humana, que es la que enfatiza el nombre del Hijo del Hombre. Entonces, fíjese bien, no lo voy a decir de otra forma más clara. La Biblia presenta a Jesús nuestro Salvador, Jesucristo, Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, como un ser humano al 100%, no 90, no 80, no 50, sino al 100%, que en esa humanidad está unida de forma perfecta la divinidad. Es Dios y hombre al mismo tiempo, 100% Dios, 100% hombre, sin disminuir ni mezclar ninguna de sus 2 naturalezas. Y la semana pasada, si usted está interesado en eso, busque por ahí, está el audio, el video en YouTube, en Facebook, y platicamos de que esta doctrina es tan esencial que lo vuelvo a decir de esta forma lo más claro que puedo.
Si Jesús, nuestro Salvador, no es 100% humano, no puede ser nuestro Salvador, porque tenía que ser un hombre el que paga, porque es un hombre el que pecó. Pero si no es Dios, tampoco puede ser nuestro Salvador, porque solo Dios puede encarnarse en un hombre y ser 100% hombre sin el pecado. Y quiero explicar ese punto hoy usando un versículo en tu Biblia. Tú me vas a ayudar a buscar el libro de Hebreos o a los Hebreos. Encuéntrenlo en su Nuevo Testamento, casi al final. Por allí van a encontrar, después de las cartas de Pedro, de las cartas de Juan, perdóneme, antes de las cartas de Pedro y Juan, va a encontrar Hebreos, atrasito de Santiago. Es un libro que tiene unos 12 capítulos, lo va a encontrar fácil, es amplio el libro. Y ya que tiene Hebreos, busca el capítulo 9. Y es de verdad bien importante lo que vamos a explicar ahora. ¿Por qué razón Jesús, el Hijo de Dios, para salvarnos, tuvo que tomar naturaleza humana? Porque lo vuelvo a decir, hay quien viene y nos dice a los cristianos: oye, ustedes los cristianos creen en un hombre, ¿no? Y la respuesta que tenemos que dar es sí, creemos totalmente que nuestro Salvador es un hombre, pero no es cualquier hombre. Y cuando nos dicen, bueno, ustedes los cristianos creen en Dios, el Dios que se encarnó, por supuesto creemos en Dios que toma el cuerpo de un ser humano con toda su naturaleza, pero que no deja al ser humano, no deja de ser Dios. Es 100% Dios y 100% hombre. ¿Ok? Muy importante. ¿Y esto por qué es tan esencial? Voy a leer para ustedes. Ustedes tienen abierta su Biblia en Hebreos 9, ¿cierto? Bien, yo voy a leer Levítico 17. Usted no tiene que buscarlo, pero yo lo voy a leer para usted. No va a poder entender Hebreos si usted no tiene un poquito del contexto del Antiguo Testamento. Y lo voy a explicar de la forma más sencilla que puedo. Cuando el hombre peca y es creado por Dios y peca, la Biblia dice que la paga por el pecado que el hombre ha cometido, la pena, la condena, los años de cárcel, vamos a decir, que el hombre merece por haber pecado, es la muerte. Es decir, la ofensa a Dios es tan grande y no podemos pecar contra alguien más grande que Dios. Por lo tanto, cuando tú pecas y yo peco, la pena que nos toca es la muerte. No 3 nalgadas y 2 cachetadas. No nos toca un jalón de patillas. ¿Se acuerda cuando le hacían los maestros cuando no había derechos humanos de los niños? Y le jalaban las patillas. ¿Se acuerda cómo dolía? No es un castigo. Cuando tú y yo pecamos, lo que debemos, la deuda que tenemos por haber pecado es la muerte. ¿Cómo se representa entonces la vida de una persona? Si Dios dice, tú pecaste, dame tu vida, me vas a dar tu vida en pago por tu pecado. ¿Cómo se representa la vida de un ser vivo? La vida de alguien. Hasta el día de hoy se representa con la sangre. Escuche lo que dice Levítico 17. Usted no tiene que ser experto en esto, solo tiene que entender por qué Dios estableció que los judíos mataran corderitos y tenían un altar, algo así parecido a esto. Imagínense que esta cosa no tiene esta pieza de acá encima, hay fuego aquí, unos cuernos que se diseñaron para el rito judío. Y venía el sacerdote, tomaba un corderito y lo degollaba y derramaba la sangre en el altar. ¿Por qué hacían eso? Hoy, si estuvieran viendo esto los de los derechos de los animales, se escandalizan. Pobrecito corderito. La pregunta o lo que dirían es: ¿qué culpa tiene el cordero? Y yo le pregunto: ¿qué culpa tiene el cordero? ¿Qué culpa tiene ese cordero de lo que yo hice mal? ¿O sí tiene culpa? No tiene culpa. Pero para que no muriera yo, Dios estableció este sacrificio de un cordero para que esa sangre me represente a mí y no tenga que morir yo. Si no, nadie de nosotros estaríamos aquí. Por eso el judío sacrificaba un cordero y derramaba esa sangre. Esto establece la ley en Levítico 17. Escúchelo. Dice Dios a su pueblo: porque la vida de la carne en la sangre está. Atención, la vida de la carne en la sangre está,
y yo os la he dado, dice Dios al pueblo de Israel, para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Fíjense nada más. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces, si no hubiera un cordero que muriera por mí, ¿qué sangre se tiene que derramar? La mía, porque yo pequé. Ahora, vamos a empezar más atrás. ¿Quién de ustedes podría decir que nunca ha pecado? No, yo nunca. Si dices eso, ya está tu primer pecado. Porque no es cierto, todos hemos mentido, sido egoístas algún momento, sido rencorosos, todos hemos pecado. No hay un ser humano nacido de varón y de mujer que no haya pecado. Nacimos así, ¿por qué? Porque venimos de Adán y Eva que pecaron y nos heredaron esa tendencia a pecar, ¿ok? Bueno, con eso en mente, si se necesitaba sangre para poder quitar el pecado, ahora sí abre tu Biblia en Hebreos capítulo 9 y vamos a leer este fascinante pasaje que conecta los sacrificios del Antiguo Testamento que hacían los judíos con el sacrificio máximo que presentó Jesús. Dice Hebreos 9, verso 22. Mucha atención en su lectura aquí. Le voy a rogar que me vaya siguiendo con su vista. No se adelante, no se quede atrás. Hebreos 9, 22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, o sea, no se paga nada. Yo lo puedo decir a Dios: perdóname, Señor, perdóname. Sí, ándale, perdóname. Pero si no hay derramamiento de sangre, no puede haber perdón, porque Dios es justo. Y al ser justo, la ley dice que el alma que pecare morirá. Y si muere, tiene que derramar sangre. Entonces vamos a pensar que todos nos ponemos de acuerdo y decimos: a las 3 le vamos a gritar a Dios: perdónanos. Nos ponemos de acuerdo y gritamos: 1, 2, 3, perdónanos. ¿Solo gritarlo nos va a obtener el perdón de Dios? No, porque se necesita derramar sangre. Pero dices: ¿por qué? Porque Dios es justo y establece que cuando alguien peca, alguien ha cometido pecado, necesita haber derramamiento de sangre para que la ley no se viole. Si Dios dice: bueno, voy a voltear acá atrás, pásenle, ¿está siendo justo? No, eso sería injusticia. Entonces tiene que haber, todos el día de hoy, hasta el día de hoy buscamos eso. Si un hombre hace daño a un niño, ¿qué esperaríamos nosotros? ¿Voltearnos? No, queremos justicia, hasta nosotros la queremos. Imagínate cómo la querrá Dios. Dios quiere justicia. Entonces, mi Biblia dice en Hebreos 9:22: casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ok, ya entendí eso. ¿Qué más? Verso 23: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Te tengo que explicar eso porque está medio raro el versículo. Todo lo que quiere decir es que esos altares que hacían los judíos con esos corderitos eran nada más la figura de algo celestial. Eran como la sombra, la maqueta. O sea, todo esto para decir que ese altar que tenían los judíos en el templo de Jerusalén, donde sacrificaban corderos, es un tipo, una maqueta de un verdadero altar que según la Biblia está en el cielo mismo. ¿Ok? En un templo que estaba en Jerusalén, que es el tipo, el cuadro, la maqueta de un verdadero templo que está ¿dónde? En el cielo, donde habita Dios y mora Dios. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Nada confusión? Ok, versículo 23 dice: pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Verso 24: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, o sea, el de Jerusalén, que es figura del verdadero. Entonces, ¿dónde entró? Sino en el cielo mismo. ¿Y qué llevó? Un cordero. ¿Qué dice tu Biblia? Para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Verso 25: y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, mucha atención, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado.
Entonces, todo lo que está diciendo la Biblia es bien simple. Mira, así como mataban corderitos, los presentaban en el altar, en un templo en Jerusalén, de esa misma forma, en el cielo, en el templo verdadero, en un altar verdadero, se presentó Jesús. ¿Con la sangre de quién? De sí mismo. Su propia sangre derramada por ti y por mí. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y se presenta en ese altar ante el Padre que es justo y entrega sangre. Sangre inocente, porque vuelvo a hacer la pregunta: ¿qué culpa tiene el Cordero? Ni una. Por ser inocente, perfecto y sin mancha, puede ofrecer su sangre en lugar de la tuya, en lugar de la mía. Si Dios fuera, mira, solamente justo, sin misericordia, solamente justo, tú y yo y todos los que estamos aquí tendríamos que pagar con nuestra sangre nuestro pecado. Tendríamos que pagar con nuestra sangre. Entienda lo que voy a explicar, no es una agresión a nadie, pero entienda lo que voy a explicar. Tengo amigos, tengo personas conocidas que son muy devotos a ciertos santos dentro de la Iglesia Católica Romana. ¿Okay? Son tan devotos que ellos se sienten tan indignados por su pecado que se cortan, se golpean. ¿Ha visto estos ritos y estas tradiciones en Guerrero, por ejemplo, que cargan unas espinas? ¿Las ha visto? O que se golpean con látigos. ¿Cuál es la idea? Hacer penitencia. Yo me he portado mal y he sido tan malo que voy a pagar con mi sangre. ¿Cuál es la noticia de la Biblia? Jesús ya pagó por ti, para que no tengas tú que hacer eso. Y si tú tuvieras que hacer eso, la tienes que derramar toda y tendrías que morir. Y lo triste es que hay gente que rechaza a este Cordero y quieren morir ellos por su pecado y enfrentarse a Dios. Ya que muera, vamos a ver si es cierto. Y Dios y yo, ahí vamos a hablar. No sabes, no tienes esperanza. Él es el juez de toda la tierra. Y si tú llegas con tus argumentos delante de Dios, francamente, derecho, sin ser orgulloso, dime, ¿qué le vas a decir ante el creador del universo? Y tú allí, Él te dio la vida, Él te prestó los años que vivas, Él te dio la sangre que tienes, Él te dio la voluntad, Él es el dueño. En serio te pregunto, ¿qué le vas a decir? Pues Dios, pásame chance, yo soy barrio, tú y yo. ¿Qué le vas a decir? Que de tus 1000 pecados hiciste 3 cosas buenas, 5, 10, 15 cosas buenas. ¿Crees que esas 1000 cosas buenas alcanzan a borrar las 1000 ofensas que hiciste? Esa es la noticia del Evangelio. No borran las buenas acciones tu pecado. Lo único que puede borrar, cambiar, alterar eso es si se derrama sangre. Y todo esto, ¿por qué lo estoy diciendo? Todo esto nos trae a el nombre que estamos estudiando de el Hijo del Hombre. Porque era necesario que Dios se encarnara y tomara un cuerpo humano. Precisamente porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entiendan, esto es tremendo. No podía venir Dios. Suena raro decir no podía, ¿verdad? Porque es Dios. Pero suena extraño, pero escúchame la idea. Si Dios hubiera venido, bueno, pues borrón y cuenta nueva, muchachos, no pasó nada. Aquí cierro los ojitos, 1, 2, 3, todo está listo, todo es nuevo. Eso no es justo. Porque la justicia requiere que si hay pecado, tiene que haber muerte. Y para que haya muerte tiene que derramarse sangre. Pero ¿cómo le hace Dios si esa justicia se tiene que cumplir y al mismo tiempo nos ama y nos quiere salvar? Ahí está la noticia del Evangelio, que en su sabiduría Dios deciden el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, se encarnaría tomando un cuerpo como el tuyo, con sangre, para que pudiera ser derramada en lugar de tu sangre. Ese es el Cordero de Dios. Y no es posible si ese Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el Cristo de Israel, Jesús de Nazaret, no hubiera sido humano, 100% humano. Y ese es el punto que vamos a explicar hoy con mucho más detalle. ¿Qué tan humano es Jesús?
Ya te explicaba la semana pasada, algún valiente por ahí trató de apuntar todos los herejes que habían en la historia, los ebionitas y los marcionitas y los saturninos y no sé qué otras cosas les dije a ustedes, ¿verdad? Todas esas doctrinas extrañas que mezclan y malentienden la naturaleza de Cristo. Pero ¿qué tan humano es verdaderamente Jesús? ¿Qué tan profunda, real, verdadera es su humanidad? Tenemos elementos muy sencillos para entenderlo. Al día de hoy comprendemos que una persona humana, aunque suena chimoltrufia, pero la persona humana tiene intelecto, ¿qué más? Sentimientos, ¿y qué más? A ver, vamos a empezar más abajo. ¿Tu perrito es persona? Algunos dicen, sí, hermano, ¿cómo no? Me entiende, me quiere, me ama, decide comer esto y esto no. Para que sea persona, tiene que tener intelecto, sentimientos y voluntad, capacidad de decisión. En este momento, tu persona humana está habitada, vive, tienes un cuerpo humano, ¿ok? Entonces vamos a compararlo con eso, solo para explicar que hay persona divina. Y tenemos evidencia que hay 3 personas divinas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay personas angelicales, tienen intelecto, sentimientos y voluntad. No son personas humanas. ¿Estoy explicando bien? Son personas angélicas, hay persona divina, hay persona humana. En este momento tenemos evidencia en la Biblia que hay una personalidad satánica. Entonces, ¿Satanás es persona? ¿Sí? Ahora estoy imaginando de Catrín de negro, así con un puro. No estoy diciendo que es una persona humana, estoy diciendo que es una persona, porque Satanás tiene intelecto, sentimientos y voluntad. Es una persona, ¿sí? No es humana, pero es una persona. ¿Sí les cuadra eso? Algunos ya es muy tarde, ¿verdad? Ya están pensando en la barbacoa de al rato. Sígame tantito. Si un ser humano, una persona humana, tiene intelecto, sentimientos, voluntad y un cuerpo físico, ¿qué evidencia tenemos en la Biblia de estas cosas sobre Jesús? Ya te dije, unos decían que Jesús era solo Dios, su cuerpo humano no era real. Otros iban al extremo y decían, no, Jesús fue un maestro como cualquier otro, no digas que es Dios. La Biblia explica claramente que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, el Dios eterno, tomando un cuerpo humano completito. Por ejemplo, el Señor Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, mientras estuvo en la tierra, nació de María, de un nacimiento virginal concebido por el Espíritu Santo, pero es María, su madre, la que le da un cuerpo humano. Entonces pregunto, ¿hay evidencia en la Biblia que Jesús tuvo sus 40 semanas de gestación o nació así, apareciéndose? ¿Cómo llegó Jesús a la tierra? Algunos dicen, en una nave espacial, hermano, de un meteorito. ¿Cómo vino el Hijo de Dios a la tierra? Naciendo de una jovencita, se cree que tendría María unos 17 años, cuando el Espíritu Santo viene a ella y le dice, eres bendita y Dios te ha llenado tanto de gracia que vas a ser el instrumento por el cual el Hijo de Dios va a venir al mundo. Hay evidencia que Jesús nació a los 9 meses, 40 semanas de ser gestado sin un padre humano, porque es concebido por el Espíritu Santo. Cuando nace lo envuelven en pañales, o era un concepto Jesús acá. ¿Me entiende? Algunos son muy hippies y se van a la onda. Jesús, mire, anduvo en esta tierra con un cuerpo físico. Era un niño que nació a los 9 meses. ¿Ok? Si es un niño que nace a los 9 meses, al nacer a los 9 meses, dígame usted cuáles son los procesos normales de un niño. Pañales. ¿Jesús usó pañales? Algunos dicen, no, hasta quieren. ¿Cómo es posible que Jesús haya usado pañales? Si no usó pañales, entonces ¿qué niño era? Y quiero preguntarles, a algunos no les va a gustar lo que voy a preguntar, pero ¿un pañal para qué es? El bebé lacta, ¿verdad? Está amamantándose de la leche materna de la mamita, y aún en eso que es solamente líquido empieza a funcionar el sistema digestivo, una maravilla, y todos los niños normales evacúan, se hacen popó.
Entonces, cuando yo hablo de esto, la gente se queda con los ojos cuadrados. Jesús hacía popó, hacía del baño. Y algunos dicen, "Oh", y quieren rasgarse las vestiduras. Si no es humano, no puede ser tu Salvador. Si es tu Salvador, tenía que ser humano. Si es humano, funcionaba su sistema digestivo y mamaba la leche de su madre María, y estaba en pañales, y esos pañales tenían que ser cambiados. Y otra pregunta, fíjese cómo son preguntas raras, porque a veces llevamos a Jesús como está ahora a la diestra del Padre, que se nos olvida que es humano. Y pregunto, ¿Jesús lloraba de niño? Es la forma en que Dios diseñó a un niño para que le diga, mamá, ven aquí, quiero comer. ¡Ña! Y la mamá va, ¿qué quiere mi niño? ¡Ña! Y va el papá, y el tío y la abuela y todos, ¿no? Ese llanto, estamos con los cables acomodados para responder a los llantos de un bebé. Jesús, el Dios del universo, al tomar un cuerpo humano, se encarnó y fue un niño. Un niño como tú y yo lo fuimos. Fue cargado, cuidado por sus padres, mimado por sus padres, amado por sus padres, anduvo en pañales. Esto es lo interesante. Algunos se imaginan que Jesús nace y lo ven como, si fuiste católico, ¿me entiendes? Yo era católico y veía al niño Dios, y siempre el niño Dios está güerito, risitos así dorados, ¿no? Y ya habla casi, el niño está bebé y ya está con la bendición así, con la manita. ¿Lo han visto? Es recién nacido y ya anda bendiciendo. Y algunos nos imaginamos que Jesús se levanta, se amarra el pañal y en serio le pregunto, ¿Jesús gatearía? ¿Jesús empezaría a jugar y conocer? Esa es la cosa increíble, hermanos, impresionante. Estoy hablando que nosotros los cristianos creemos por la Escritura que ese bebé es Dios en la carne. Y es ahí donde muchos chocan. ¿Cómo Dios contenido? ¿Cómo Dios allí en ese bebé? Es el Hijo de Dios, pero también es hijo de hombre. La Biblia nos dice que Jesús, por ejemplo, tuvo hambre. Y algunos se imaginan que no, que Jesús iba por los campos, ahí le hacía y se aparecía una torta. Así se lo imaginan. Pero Jesús sintió hambre, que es una respuesta completamente humana. Por cierto, contéstenme con cuidado. Jesús de Nazaret, físicamente hablando, aquí en esta tierra, ¿fue pobre o fue rico? Fue pobre. Qué interesante, fue pobre. Y ese es un atributo físico. ¿Jesús alguna vez han oído que se cansara? ¿Físicamente se agotara? Claro que sí, porque tenía un cuerpo humano como el tuyo y como el mío. Y esto es sumamente importante, porque si Jesús se cansó, se debilitó físicamente, si Jesús lloró, entonces cuando muere en la cruz, no es una impresión allí de que como que le dolía, le hacía ¡ay! No, escuche bien esto. Si tiene un cuerpo como el tuyo, unos clavos atravesando la muñeca, unos clavos atravesando el empeine de los pies, una corona de espinas, la asfixia por estar colgado, es real. No es una finta, no es Dios fintando como que está muriendo. Es el Hijo del Hombre tomando un cuerpo como el tuyo y el mío, pagando por tu pecado y el mío en esa cruz por amor a ti. Ese es el evangelio. Aguas, si alguien te dice no, yo creo que no era completamente humano, te va a tener en una doctrina torcida. Si Jesús no es humano al 100%, no es tu Salvador. Toda la evidencia nos indica que tuvo un cuerpo físico como el tuyo y el mío. Ya te expliqué que habían estos ebionitas que decían no, era como una apariencia de cuerpo, pero no era de verdad así de veras el cuerpo. No. Si dices eso, entonces no tienes un Salvador, porque tu Salvador necesita tener un cuerpo humano. Si no tiene cuerpo humano, ¿quién murió por ti? ¿Quién pagó por ti? Si la sangre no fue real, estamos fritos, porque tiene que derramarse sangre para nuestro perdón. Y si Jesús no derramó sangre real, no somos salvos. La sangre de Jesús derramada en la cruz es real, fue real, cada gota. Hubo dolor, sufrimiento en cada golpe que le dieron. Y esto implica también,
si tuvo un cuerpo físico y es una persona y tomó personalidad, pregunto, ¿Jesús tenía emociones? Claro que sí. Jesús se maravilló, Jesús se entristeció cuando habla con su nación y le trae la noticia del reino y la nación lo desprecia. Jesús llora sobre la nación de Israel. Se lamenta y dice: ay, estos judíos, esta Jerusalén, te manda Dios profetas que te hablen y los matas. Te manda otra persona para que te dé la buena nueva y los apedreas. Y Jesús llora sobre su ciudad. Dice: yo como una gallina te quise juntar como a sus pollitos y no quisiste. Y a veces pensamos que está diciéndolo Jesús así como que está gritando ahí la profecía: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Y así como que recitando todo muerto. Si Jesús tenía emociones, ¿cómo diría: oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas? Y dice la Biblia que lloró sobre la ciudad. ¿Cómo lloras tú cuando te lamentas por algo? Ay, Cruz Azul otra vez subcampeón y chillas ¿no? A algunos no les importa, otros ahí se les fue la vida. Perdió la selección. Yo no sé qué te haga llorar, pero aquí estamos hablando de algo serio, del Hijo de Dios llorando sobre Jerusalén. ¿Qué piensas? Muy importante lo que voy a decir. El primer año Jesús fue muy popular, empezó a ser conocido. El segundo año mucho más popular, pero el tercer año fue perseguido. Era despreciado, rechazado por los líderes religiosos de su tiempo. Hermano, si a nosotros nos hacen feo, te subes al metro y la gente se te hace a un lado así, te abren espacio porque hueles feo, o porque estás feo, fea, o por lo que sea, y nos sentimos mal. Aquí algunos entran, si una mujer no los saluda, ya están ofendidos 6 meses para que se le quite. Nos sentimos mal cuando somos despreciados. Jesús fue despreciado. ¿Cómo crees que eso se sentía en él? Como decimos: es Dios. No sintió nada. Jesús fue perseguido, fue menospreciado. Algunos de ustedes han sido traicionados por la persona que más amaban. Han sido traicionados. Tu padre, tu mamá te traicionó, tu esposo o esposa. Algunos nunca les ha pasado eso, gracias a Dios, pero algunos de ustedes han sido heridos profundamente porque han sido traicionados. Y pensamos que cuando Judas Iscariote traiciona a Jesús ni le duele, porque al cabo ya sabía que Judas lo iba a traicionar. Mira, si es un humano como tú y como yo, ¿cómo duele una traición? ¿Cómo duele, hermano? Y ve el amor y el corazón de Jesús cuando de hecho claramente le dice: Judas, eso que vas a hacer, velo a hacer ya, hombre. Ve, haz lo que tienes que hacer. Y los demás discípulos no sabían ni qué onda. Va Judas, ofrece entregarlo, le dan 30 monedas de plata, que era el precio de un esclavo. Y va Judas Iscariote y le dice a los guardias: al que yo le dé un beso, ese es. Y se acerca Judas y besa la mejilla del Hijo del Hombre. Y Jesús le dice: ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Cómo creen que lo sintió Jesús? Si no es humano, no sintió nada. ¿Es Dios fintando como que le duele que lo traicionan? ¿O es un hombre como tú y como yo que fue traicionado y es una de las heridas más gruesas que puede tener una persona? La traición. Ser rechazado por la propia familia. Está Jesús predicando y llegan los demás y dicen: oigan, ahí está su hermano. Le hablan a los hermanos de Jesús y a la mamá de Jesús. Dicen: oigan, su hermano anda enseñando cosas. ¿Y saben qué dice la familia? Se le botó la canica a Jesús. Decían: está fuera de sí, déjenlo. Su propia familia decía que estaba loco. Jesús se entristeció. Tenía un amigo muy querido que se llamaba Lázaro. ¿Recuerdan haber leído eso? Lázaro muere, se enferma, muere. Y Jesús llega y ya que está en la tumba, llora porque ve a las hermanas despedazadas de que se murió Lázaro, teniendo a Jesús a unos pueblitos ahí cerquita, y le mandaron a hablar: Jesús, ven que está enfermo Lázaro. Y Jesús allá dice: no, me voy a esperar aquí. Pero Señor, está enfermo tu amigo Lázaro. No, me voy a esperar aquí. Se espera y pum, se muere Lázaro. Y luego llega y llora. Y algunos dicen: se está haciendo. Escucha,
si Jesús de Nazaret no está llorando genuinamente, no es hombre. Si es hombre, ese llanto, ¿qué es? Llora con las hermanas, pero una vez que llora, dice, no, mira, esto sucedió para que Dios sea glorificado. Va a la tumba, ya apestaba el cuerpo, 3 días de muerto, remueven la piedra, y usted sabe la historia. Se para en la tumba el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, dice, Lázaro, ven fuera. Y se levanta aquel hombre con 3 días de haber fallecido. Quítenle los trapos, las vendas, y Lázaro está vivo delante de ellos otra vez. ¿Quién es este? ¿Entiendes? No es cualquier hombre, y no es solo una imagen ahí, un fantasma de Dios. Es un hombre de carne y hueso, con sangre, que caminó en esta tierra para venir a morir por nuestros pecados. Ese es el Hijo de Dios. Ese es el Hijo del Hombre, con cuerpo físico, con emociones. ¿Qué me cuentan de la mente? Intelecto. ¿Jesús de Nazaret tenía intelecto? Por supuesto que sí. Tiene una mente 100% humana que tiene que desarrollarse y aprender. Porque Jesús, como te dije, no nació sabiendo la tabla periódica cuando nace. Como cualquier niño, tuvo que aprender. Dice la Biblia en Lucas que el niño Jesús crecía y se desarrollaba en gracia y en sabiduría para con Dios y los hombres, y en estatura, dice. Entonces, tenía una mente, qué interesante. Y quienes les guste esto, tienes para pensar en esto en una profundidad tan tremenda. Dios, la segunda persona de la Trinidad, encarnado en un cuerpo humano, con una mente humana que tiene que aprender. Wow. Wow. A los 12, por supuesto, se sentaba con los maestros de la ley y les daba su cátedra, ¿no? ¡Qué mente! Pero es una mente, sin embargo, humana. Es omnisciente como Dios, pero no sabe todas las cosas como un hombre. Ese es el Hijo de Dios. Y por cierto, fíjate, llevamos 3: su cuerpo físico, sus emociones, su intelecto, su mente. ¿Cuál nos falta para la personalidad? Intelecto, sentimientos, voluntad. La pregunta es, ¿el Hijo del Hombre tenía una voluntad propia o era un títere, un robot? Claro que tú ves en la Biblia y vas a encontrar que el hombre Jesús, Jesús de Nazaret, la misma persona, la misma persona de Jesús, la segunda persona de la Trinidad, tiene una voluntad que es 100% divina porque es Dios, pero también es 100% humana. Y aquí es donde los teólogos y los filósofos les explota el cerebro, porque la pregunta siempre es: ¿en qué sentido están relacionadas estas voluntades? Y es un asunto profundo. Pero en cada vez que Jesús habla, reconoce que hay una voluntad del Padre y que Él tiene su propia voluntad, capacidad de decisión, y siempre decide, aquí está la clave, hermanos, que Él va a hacer no su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Por ejemplo, Juan 6, escucha: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En el Evangelio de Mateo dice Jesús que se fue a orar antes de que lo fueran a crucificar. Se fue un poco adelante de donde estaban sus discípulos, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús, en esa voluntad, fue tentado a desobedecer a Dios. ¿Cuál es la victoria y el mérito de nuestro Señor Jesucristo? Que nuestro Señor Jesucristo jamás desobedeció. Siempre vivió sometiendo su voluntad completa a la voluntad del Padre. Lo vemos con una voluntad divina, infinita, eterna, que comparte con el Padre, porque son el Padre y el Hijo en una misma voluntad, pero al mismo tiempo tiene una voluntad finita, humana, que aunque es completamente humana, está en perfecta sintonía con la voluntad del Padre, y decide Jesús someter su voluntad completa a la voluntad del Padre. Esa es la persona de Jesús. Ese es el Hijo del Hombre del que estamos hablando. Una naturaleza humana completa, no a pedacitos, no una imagen de naturaleza humana. Jesús fue, lo vuelvo a repetir, 100% hombre, 100% Dios.
¿Qué opinan? Recuerdo hace muchos años fui al Instituto Bíblico cuando enseñaba en Puebla y estábamos en una clase. Y en una clase ahí estaban unos muchachos y les dije, hablando de este tema, no, pues mira, si lo piensan, en este momento hay un hombre a la diestra del Padre. Y se acabó la clase, no sé qué pasó, y se hizo un argüende. Porque es que Alex anda enseñando que hay un hombre a la diestra del Padre. Pues sí. No, pero ¿cómo que un hombre? Pues Jesús. Ah, Jesús, o sea, tú te refieres a Jesús. Pues entonces, ¿qué es Jesús? ¿Marciano Dios? ¿Saturniano Dios? ¿O Dios hombre? Entonces, qué interesante y tremendo pensar que en este momento nuestra humanidad está representada en el cielo mismo a la diestra del Padre, tu humanidad. Mi hijo me preguntaba esta semana, oye, entonces ¿Jesús es omnipresente? ¿Entienden? Omnipresente, que está en todos lados. ¿Jesús de Nazaret es omnipresente? ¿Sí o no? Sí, pero no. ¿Por qué sí? Porque es Dios y está en todo lado. Pero ¿por qué no? Porque tomó un cuerpo humano. Y al tomar un cuerpo humano, esto es extraño, pero decide limitarse a un cuerpo humano. Y entienda esto, cuando Jesús muere en la cruz, está sepultado 3 días. ¿Qué sucede al tercer día? Resucita. Cuando resucita es como una pijama que trae ahí y es Dios y la trae. Ah, me la voy a poner para que me reconozcan. No, Jesús, escucha esto, no deja su humanidad nunca y será hombre para siempre. Nada más, échense ese trompo a la uña. Eso es impresionante, que el Hijo de Dios haya decidido tomar, como dice Filipenses 2, forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Eso es la noticia más maravillosa de este libro. Por amor a ti, eso es lo que hizo Dios. No puedes decir que Dios no te ama. 1 Timoteo 2:5. Esta semana tenemos un receso de células, pero si fueran a aplicar, este es un pasaje esencial. 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La versión de Castilla lee: porque Dios es único y único es también el mediador entre Dios y los hombres, un hombre, Cristo Jesús. Maravilloso pasaje, hermano. Sus dos naturalezas entonces son sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. Jesús es uno. Es igual de importante entender su divinidad como lo es entender su humanidad. Ahora, vamos a ponerle patitas al asunto. Esta semana estaba hablando con 2 personas, una pareja que está aquí ahora, están pasando una situación bien difícil. Otra familia con la que estuve hablando esta semana, una situación bien gruesa, pero te explico. En la primera pareja les está pasando algo que cuando me cuentan lo que está pasando, yo veo la Biblia, tengo la información de la Biblia, la verdad de la Biblia, podemos ver y analizar, mira, esto es por esto, por aquello. Y aparte, a mí me pasó eso que les está pasando a ustedes. A mi esposa y a mí, nosotros lo vivimos. En el otro caso, hay una situación durísima. Tengo la Biblia, veo la verdad de lo que está pasando, qué hace Dios en eso, pero escuche, yo nunca he estado ahí. Eso que está pasando esta familia, a mí en lo personal, a mí nunca me ha pasado. Sé la verdad de la Biblia, Dios está allí, sigue haciendo su obra, pero yo nunca he estado ahí. En el otro caso, a mí ya me pasó, yo lo he experimentado. Entonces la pregunta es: ¿Dios me entiende a mí lo que yo estoy pasando? ¿En algún momento Dios ha experimentado las cosas que me pasan a mí? Ahí está la segunda explicación, razón de por qué fue necesario que para salvarnos el Hijo de Dios tomase un cuerpo como el tuyo y el mío, para identificarse con nosotros. En este caso, estoy hablando del funeral de un hijo, 9 años. Nunca me ha pasado eso a mí.
sé la verdad de la Biblia, sé qué dice la palabra y cómo ayudar a esa familia, pero yo no he estado ahí. En el otro caso, la pérdida de un embarazo, un bebé, estaban esperando y no se da. Mi esposa y yo hemos estado ahí. Puedo entender eso, es la misma verdad de la palabra, pero yo no he estado allá y sí he estado aquí. Y la pregunta es, ¿qué cosas estás pasando tú que Dios no entiende? Que Dios te puede decir, no, pues yo nunca he estado ahí. ¿Qué cosas podrías pasar tú? Que tú ves tu Biblia y el Hijo de Dios, cada cosa en su fundamento que te está pasando a ti, todas y cada una las ha pasado el Hijo de Dios. Todas y cada una. De manera, mis amados, que no podemos decir que Él no me entiende. ¿De verdad Jesús sabe lo que es la tentación o no? ¿O era, vamos a hacer como que me tientas y yo le hago como que me aguanto? ¿O era genuinamente una tentación? Estaba hablando con un amigo hace un tiempecito, estábamos tomando un café y hablando de la tentación. Y decía, a ver, ¿qué es la tentación? Pues la tentación son las ganas de hacer algo que no está bien, ¿cierto? Entonces, cuando se siente tentación, ¿qué se sienten? Ganas de hacer eso que está mal, ¿cierto? Ok, mi Biblia dice que Jesús fue tentado. Un ejemplo, ¿se acuerdan que ayunó 40 días? Y luego tenía hambre. Y viene Satanás y le dice, si eres hijo de Dios, di que las piedras se conviertan en pan. Entonces la pregunta es, ¿a poco Jesús, el Hijo de Dios, sintió ganas de usar su poder y convertir las piedras en pan? Sí. Si no sintió esas ganas, no fue tentado. Pero ¿dónde está la clave? Que no lo hizo. Dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo dice la Biblia que el diablo lo llevó y le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, ¿qué te parece si ahorita doblas la rodilla y me adoras? Y todo esto te lo voy a dar a ti. Y entonces Jesús voltea a ver los reinos, siendo el Hijo de Dios, el dueño del mundo, el creador de todas las cosas. Ve los reinos, ve al diablo y dice que fue tentado. Entonces, ¿sintió ganas de doblar la rodilla, sí o no? Ahí es donde está la clave. Algunos dicen, no. Si no, entonces no fue tentado. Sí sintió ganas. Quiso doblar la rodilla, pero vino la verdad. No. Solo al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Y todavía el diablo le dice, mira, te voy a hacer reconocido como el Mesías en caliente. Había una tradición judía que decía que cuando el Mesías viniera, se iba a subir a la parte más alta del templo y se iba a manifestar el Mesías allí en la parte más alta del templo. Todos los judíos acostumbraban voltear a ver si no veían algo allá arriba del templo. Viene Satanás y le dice, mira, súbete. Y lo dice la Biblia, lo llevó al pináculo del templo y le dijo, la misma Biblia dice que si tú te avientas, ¿se acuerdan cuál Biblia? ¿Qué texto le cita? Los ángeles vendrán y te rescatarán. Si eso pasaba, al instante la nación de Israel iba a caer diciendo, tú eres el Cristo. Pero estando ahí entonces, la pregunta es, ¿a poco Jesús se paró ahí? Esa es una buena pregunta. ¿Qué dice la Biblia? Y cuando dice, arrójate, que tu pie no tropezará en piedra y sus ángeles mandará, ¿a poco sintió ganas Jesús? Sí sintió ganas. Claro que sintió ganas. Pero está la verdad que dice, no tentarás al Señor tu Dios. Solo a Él servirás, no lo vas a tentar. Y después el diablo huyó de él por un tiempo, dice la Biblia. Jesús fue tentado. Tuvo el pecado ahí. Algunos de ustedes piensan, no, era Dios, pues ¿cómo? ¿Qué comparas yo con él, pastor? No, pues Jesús es Jesús. Mire, escucha. Yo sé lo que estoy pensando. No tú, yo. Ay, pues es que es Jesús. Escucha bien, si Él no fue humano como tú y como yo, ¿qué Salvador tenemos? Él fue humano como tú. Sintió ganas de desobedecer a Dios y tomó la verdad de la palabra y no pecó. Tomó la verdad de la escritura completa y no pecó. No desobedeció a Dios, no deshonró a Dios, no le dio su adoración a nadie más. No torció la Biblia como Satanás se lo proponía. No buscó su bien cuando convierte las piedras en pan. No,
primero de la palabra de Dios es de donde tomamos todas las cosas. Por eso, mis amados, por eso es tan importante entender quién es Jesús. ¿Estás con tu Biblia todavía en Hebreos? Sí, acompáñame al capítulo 4. Vamos a empezar a cerrar la idea. Hebreos 4. Hebreos 4. Escuchen lo que voy a explicar, porque a algunos les puede pasar por encima, y me disculpo si no puedo ser más claro, pero son temas un poquito profundos. Hebreos 4, déjame explicar esto. Un ángel, vamos a pensar en los ángeles, dice la Biblia que son seres creados por Dios para servicio de los santos. Siervos de Dios, hacen lo que Dios les ordena sin dudar, pum, pum, así en caliente. Son siervos de Dios, esos son los ángeles. Pero también están para servir a la iglesia en lo que Dios les manda. Un ángel, hay evidencias de que son muy inteligentes. Son seres que una mente, son personas, tienen personalidad, intelecto, sentimientos y voluntad. Se gozan, se alegran, hacen fiesta, se entristecen, toman decisiones, pueden rebelarse, pudieron rebelarse, una tercera parte se fue con el diablo. En fin, son personas, pero escucha, un ángel, por más que esté al lado de ti, allí a un ladito y te esté haciendo en el hombro, no sabe lo que es estar en un cuerpo humano. No sabe, porque nunca ha estado. Pero Dios ahora sabe lo que es estar en un cuerpo humano a partir de la encarnación del Hijo de Dios. Y este entendimiento es el que nos explica Hebreos capítulo 4 verso 15. Chécalo, Hebreos 4, 15. Mucha atención. Fíjense, 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, ¿qué dice tu Biblia? Que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿con qué característica? Sin pecado. Entonces, ¿cuál es la orden? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Solo a través de la encarnación podríamos tener un Salvador que realmente nos entiende. Si hubiera estado desde afuera y decir, bueno, pues los voy a salvar, y así como que le hace así y estira la manita, ay, los voy a salvar. Esa salvación, claro, primero es imposible porque tenía que derramar sangre. ¿Entienden cómo todo cuadra, todo checa en el cristianismo? Ese Salvador, para poder salvarnos, tenía que hacerse como uno de nosotros, caminar en esta tierra como uno de nosotros. Por eso nos entiende. Entonces escucha, si fuiste traicionado, si estás siendo tentado, si alguien te engañó, si tú estás teniendo pruebas, desafíos, luchas, escucha bien, aquí está la distinción única del cristianismo entre todas las otras religiones en el mundo. Nuestro Dios sí nos entiende porque se hizo como uno de nosotros. Ni siquiera el Islam puede decir eso. Alá para el Islam es tan lejano, tan santo, tan lejos, que la idea de que Alá se acercara a esta tierra es una blasfemia para el musulmán. Y el cristianismo enseña que nuestro Dios, el creador de toda la tierra, se hizo como uno de nosotros por amor. ¿Qué mensaje más claro quieres? ¿De qué forma Dios te podría decir que te ama? ¿De qué manera te podría Él demostrar su amor a ti? Su poder, su existencia, su gracia y su misericordia. Y la noticia, por supuesto, que podemos concluir cuando vamos viendo la Biblia, es que Jesús fue sujeto a todas estas pruebas: abandono, traición, tentaciones, desprecio, incredulidad hasta de sus propios discípulos. Y se acuerda, al final lo arrestan y ¿qué hacen los 12? Ay. Hasta los suyos lo dejan. Es arrestado, escupen su cara, lo golpean, se burlan de él, le ponen una corona de espinas y un pagano lo manda a crucificar, lo manda a matar. Y Jesús voluntariamente pone su vida por amor a ti y por amor a mí, sufriendo cada golpe,
Dice la Biblia que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, no se defendió, no alegó, no buscó venganza. Estando en la cruz, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dime de qué otra forma Dios te puede mostrar que te ama. Dime qué quieres, qué esperas. ¿Qué precio más grande que ese? ¿Qué amor más grande que el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, muriendo en una cruz sin culpa por amor a ti? Por tu culpa, por mi culpa, Él está en esa cruz. ¿Qué forma esperas tú que Dios te muestre que te ama? ¿Qué necesitas que te diga? ¿Qué cosa crees tú que estás pasando que Dios no entiende? Que Dios no sabe, no comprende. Dice la Biblia: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Su muerte no fue un accidente. Voluntariamente está yendo a la cruz a entregar su vida por ti, por mí. El mismo libro de Hebreos que has estado leyendo dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. El autor explica: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Porque Él lo pasó. Porque tal sumo sacerdote nos convenía: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Pero qué tremendo, que fue tentado como tú. No hay experiencia que tú puedas pasar que le puedas decir a Jesús: no, Jesús, es que tú no sabes lo que es ser traicionado, No, Jesús, eso de andar sin dinero, híjole, Señor, especialmente cuando es 13, tú sabes, ¿no? ¿Qué le podrías tú decir a Jesús que Él no ha experimentado? ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Por favor, hermano, anímate. No hay prueba que tú enfrentes que el Hijo de Dios no haya pasado. No hay tentación que te pueda venir, deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida. No existe tentación que el Hijo de Dios no haya enfrentado y haya vencido. No hay hambre que tú puedas tener que Jesús no haya tenido. No hay soledad humana que Jesús haya sentido y que tú sientas más. No hay incertidumbre que tú puedas tener y que Jesús no sepa qué es eso. No existe algo en la experiencia humana que Jesús no haya pasado. Por eso los cristianos lo amamos, damos nuestra vida por Él, por lo que Él hizo por nosotros. Es nuestro Rey, es nuestro Salvador. Y la segunda cosa que te quiero decir: si Él lo hizo siendo humano, eso quiere decir que también tú y yo lo podemos hacer. Dice la Biblia: como hijos obedientes, Pedro está escribiendo esto, escúchalo: no te conformes a los deseos que antes tenías estando en tu ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Entonces, bien interesante, ¿qué nos enseña la idea de que Jesús es humano? Número uno, que te entiende todo lo que te pueda pasar. Todo. No te agüites, no pienses que estás solo, que eres un extraño. No hay cosa que tú enfrentes que Jesús no haya enfrentado. Segunda, si Él venció siendo humano, tú también puedes vencer. Tú tienes en Dios la fortaleza para resistir el pecado. Tienes en Dios la fortaleza para mantenerte firme cuando te traicionan. Tienes en Dios la fortaleza para perdonar aunque te estén crucificando. ¿Sabes que uno de los testimonios más poderosos que hay es personas cristianas que cuando los están asesinando por su creencia, a su asesino le dicen: te perdono, Dios te ama? Hermano, eso es de lo más poderoso que hay.
muy lejos de otras religiones donde haces algo y te mato, tengo una bomba, te inyecto veneno, venganza. Ese no es el mensaje del evangelio. Si Él pudo perdonar, tú puedes perdonar, ¿cierto? Si Él pudo andar en fidelidad, tú puedes andar en fidelidad. Si Jesús, siendo soltero, se mantuvo puro, tú te puedes mantener puro. No puedes decir, ay, ¿crees que Jesús no sabe lo que es eso de la tentación? No, claro que sabe. Más de lo que te imaginas. Más de lo que te imaginas. Mi hermanito, no tenemos pretextos para desanimarnos, ni tenemos pretextos para ser infieles, ni tenemos pretextos para andar en el pecado. Porque Jesús como hombre nos demostró cómo se vive, cómo vive un hombre con Dios en el centro de su vida. Ese es el modelo. Y mi Biblia enseña que Jesús nos dejó ejemplo y nos dejó sus pisadas para que anduviésemos con Él. Así que te puedo dar un consejo final para terminar. Entiende que Jesús te comprende tan perfectamente. Él es el que te entiende. Por favor, hermanito, no esperes demasiado de los demás. A veces esperas demasiado de otra gente. Estás en tu casa sufriendo y dices, ay, es que el líder de célula no me llamó. Pues el líder de célula no es omnisciente. Es que tenía que saber que estaba enfermo. Si no le dijiste a nadie, te enfermaste 3 días y te quedaste acostadito ahí viendo televisión 3 días y a nadie le dijiste que estabas enfermo. Te puedo decir una cosa, Dios sí sabía, nosotros no. Pero Dios sí sabía. No esperes tanto de las personas. Espera lo de Jesús. Él te entiende. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey. Amado hermana, amada hermana, amado hermano, entiende que tú puedes vivir en santidad. Sí se puede vivir rectamente, sí se puede vivir sin drogas, sin alcohol, sin promiscuidad, sin rencor. Sí se puede, porque Jesús lo hizo. Y Él es nuestro ejemplo. Y como Él lo hizo y pagó por tus pecados, pagó en esa cruz para que fueras libre del pecado. Y encima te da el Espíritu Santo que mora dentro de ti para ayudarte a vivir en santidad. La neta, hermanos, ¿qué más queremos? La neta no está en la Biblia, pero ¿qué más queremos? De verdad, ¿qué más queremos? Como cristianos para vivir en fidelidad a Él. ¿Qué más? Si Él siendo hombre hizo eso. ¿Todo esto de dónde viene? De ese maravilloso nombre en la Biblia, el Hijo del Hombre. Y uno de mis pasajes, tengo muchos, pero uno de mis preferidos es cuando Jesús le dicen, oye, ¿tú por qué te juntas con esa gente que no sabes que son malos? Pecadores, y esa es prostituta y ese es publicano, ¿por qué te juntas con ellos? Y Él se voltea y dice, bueno, ¿sabes qué? No son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos, porque el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Se hizo Hijo de Hombre por nosotros. Hermanos, hay que amarle, hay que acercarnos a Él, hay que orar, hay que agradecerle, adorarle. Le invito a ponerse de pie y que oremos juntos para despedirnos. Padre, gracias por la bendición enorme que nos das de tener tu palabra. Mi oración es que esta tarde, si hay alguien a quien tú estás hablándole claramente, que este sea el día en que esa persona, nuestro amigo, nuestra amiga, decida rendirte a ti su vida. Yo sé que estás hablando al corazón de varias personas. Sé, Señor, que los has traído aquí para recordarles que el amor más grande no es su salud, no es el dinero, no es su felicidad. El amor más grande es la historia del Dios eterno dando a su propio Hijo, su único Hijo, como sacrificio por nuestros pecados, para que cualquier persona que crea en Él no se pierda, no se condene, sino que tenga vida eterna. Oro, Señor, que este sea el día de salvación para aquellos que has traído con ese propósito. Ayúdales con sus dudas, ayúdales con sus preguntas, con su incertidumbre. Ayúdales aún si hay falta de fe, Señor, que puedan hoy arrepentirse y con una fe aún como la de un grano de mostaza, que tú puedas hacer una obra maravillosa en sus vidas. Gracias a nosotros que tenemos el honor de ser tus hijos, el privilegio de conocerte. Padre, te damos la gloria por la vida de tu Hijo Jesucristo.
Espíritu de Dios, gracias por mostrarnos las verdades de tu palabra. Gracias, Jesús, por lo que hiciste en esa cruz por nosotros. Te amamos, Señor. Permítenos animarnos cuando vengan tiempos difíciles y también comprender que podemos vivir en santidad. Sí se puede, tú nos diste el ejemplo. Es posible, completamente posible, agradar a Dios en todo lo que hacemos. Gracias, Señor, te alabamos. Toda la honra es a ti en nombre del Señor, nuestro Rey, el Señor y Salvador Jesucristo, el Hijo del Hombre. Amén.